Así vive Cilia Flores en la cárcel, de controlar Venezuela a pasar hambre y frío. ¿Cómo sería pasar de decidir destinos nacionales a resistir el hambre, el frío y el silencio? ¿Qué queda cuando se cierran las puertas y desaparecen los privilegios? En este video exploramos versiones, rumores y un ejercicio hipotético que muchos comentan en voz baja. Quédate hasta el final y saca tus propias conclusiones. Comenta 1 si quieres ver el video completo y descubrir cada detalle. Como corresponsal, seguimos un relato hipotético que muchos se preguntan en voz baja. Imaginemos a Cilia Flores cruzando un umbral simbólico, del despacho donde se tomaban decisiones de alto nivel a un espacio reducido, de rutinas estrictas y silencios largos. Aquí el tiempo deja de ser agenda y se convierte en espera. La jornada comienza con el conteo. Continúa con raciones medidas y termina con noches frías donde el cuerpo aprende a resistir. No hay discursos. Hay disciplina. No hay escoltas, hay normas. En este ejercicio narrativo, la supervivencia se vuelve mental. Recordar para no olvidar quién se fue. Respirar para no ceder. Observar para entender. El hambre no es solo física, es la ausencia de certezas. El frío no es solo clima, es la sensación de aislamiento. Y aún así aparecen gestos mínimos, una mirada, una palabra breve, que sostienen el ánimo. ¿Se puede gobernar la propia fortaleza cuando todo lo demás se pierde? ¿Qué pesa más, el pasado de poder o el presente de prueba? Nuestro informe no sentencia hechos. Explora una posibilidad que sacude conciencias y abre debate. Porque las historias que incomodan también enseñan. Si te interesa seguir este análisis paso a paso, dale like y continúa con nosotros. Y si sientes curiosidad, o empatía, por el personaje, quédate viendo. Lo que viene profundiza en cómo la mente se adapta cuando el escenario cambia por completo. Siguiendo el hilo del relato, retrocedemos ahora a los años en que el nombre de Cilia Flores comenzó a adquirir un peso propio en la vida pública venezolana, mucho antes de convertirse en una figura conocida a nivel internacional. A finales de la década de 1990, Caracas era un hervidero político. En los pasillos de la Asamblea Nacional, entre debates tensos y reformas estructurales, ya se percibían señales de una mujer con una capacidad poco común para moverse entre la ley, la estrategia y el poder real. Fue entre 2005 y 2011, cuando ejerció como presidenta de la Asamblea Nacional, que su visibilidad se disparó. El edificio del Palacio Federal Legislativo, en el centro histórico de Caracas, se convirtió en el escenario donde su figura pasó de ser influyente a decisiva. Testigos de la época recuerdan su estilo firme, su control del reglamento y una manera de hablar que combinaba tono jurídico con discurso político directo. En aquel momento, muchos interpretaban su ascenso como el de una jurista eficiente. Otros, con el paso del tiempo, dirían que ya entonces se advertía una habilidad excepcional para consolidar poder. Las imágenes de archivo muestran sesiones maratonianas, votaciones clave y reuniones a puerta cerrada. Los indicios estaban ahí, aunque pocos los señalaban. Su presencia constante en decisiones estratégicas, la confianza absoluta del núcleo gobernante y una red de contactos que se extendía más allá del Parlamento. En Miraflores, sede del Poder Ejecutivo, su nombre empezó a mencionarse no solo como aliada política, sino como figura indispensable en la toma de decisiones. Años después, analistas dirían que ese fue el verdadero punto de inflexión. Con el paso del tiempo, su rol se amplió. Ya no se trataba solo de leyes o debates, era influencia, coordinación y presencia constante en los momentos clave del país. Entre 2013 y 2018, tras la muerte de Hugo Chávez y durante la consolidación del nuevo liderazgo, su protagonismo se mantuvo firme. Actos oficiales, viajes internacionales y reuniones diplomáticas reforzaron una imagen de estabilidad y continuidad. Para el público, era el rostro sereno junto al poder. Para los observadores atentos, una figura que entendía los resortes internos del Estado. Hoy, al mirar atrás, muchos aseguran que las señales del ascenso estaban claras desde el principio. La disciplina, la lealtad férrea y una comprensión profunda de cómo se construye autoridad en un sistema complejo. Nada parecía casual. Cada paso, cada cargo y cada aparición pública fueron acumulando capital político. Esta etapa de fama y éxito no surgió de la noche a la mañana. Fue el resultado de años de posicionamiento en momentos y lugares precisos. Y mientras reconstruimos estos episodios con fechas, espacios y testimonios, la historia sigue avanzando, revelando capas que antes pasaron desapercibidas. Para comprender ese ascenso meticuloso que marcó su vida adulta,
Es necesario retroceder varias décadas, hasta un tiempo mucho menos visible y casi nunca narrado. Antes de los salones oficiales y de las cámaras, la historia de Cilia Flores comienza en La Pastora, Caracas, a finales de los años 50, en un entorno modesto, marcado por limitaciones materiales y una disciplina temprana impuesta por la realidad. Nacida en 1956, en una Venezuela que aún no conocía el auge petrolero como promesa de prosperidad para todos, su infancia transcurrió en un barrio popular donde las casas se levantaban unas junto a otras y la vida cotidiana estaba regida por el esfuerzo constante. Quienes la conocieron entonces recuerdan calles empinadas, escuelas públicas con recursos escasos y familias que aprendían pronto el valor del trabajo y la obediencia. El hogar no era un espacio de comodidades, sino de normas claras, silencios largos y responsabilidades asumidas antes de tiempo. Desde muy joven mostró una actitud reservada y observadora. Mientras otros niños jugaban, ella escuchaba. Mientras otros improvisaban, ella retenía. Esa capacidad de observar sin exponerse, que años más tarde sería interpretada como frialdad o cálculo político, ya estaba presente en la niñez. Antiguos compañeros de escuela relatan que rara vez levantaba la voz, pero cuando lo hacía todos prestaban atención. No era carisma, era determinación. Los años 60 y principios de los 70 fueron complejos para muchas familias caraqueñas. La inestabilidad económica se sentía en la mesa y en las decisiones diarias. En ese contexto, el estudio se convirtió en una vía de escape. La joven Cilia comprendió pronto que el conocimiento era una forma de protección. Pasaba horas leyendo, repasando apuntes, memorizando normas y textos legales incluso antes de saber que el derecho sería su camino. Hoy, algunos ven en esa inclinación temprana una señal clara de lo que vendría después. El entorno familiar reforzó esa idea de resistencia. No hubo privilegios ni atajos. Cada logro debía ganarse. La escasez enseñó autocontrol, y el autocontrol se transformó en carácter. Décadas más tarde, analistas políticos señalarían que su capacidad para soportar presión extrema no surgió en el poder, sino en esos años donde aprender a no mostrar debilidad era una necesidad cotidiana. A mediados de los años 70, Caracas comenzaba a transformarse, pero los contrastes seguían siendo evidentes. La joven Flores ya se movía con soltura en espacios académicos, aunque siempre con un perfil bajo. Nunca fue la figura más visible, pero sí una de las más constantes. Profesores de la época recordarían después a una estudiante rigurosa, poco dada a la improvisación y con una notable memoria para los detalles normativos. Señales discretas, casi invisibles, que hoy adquieren un nuevo significado. Ese pasado, marcado por la dificultad y el silencio, no suele ocupar titulares. Sin embargo, es ahí donde se forjó la base de una personalidad que aprendería a esperar, a resistir y a avanzar sin anunciarlo. Mientras la historia continúa desplegándose, estos primeros años empiezan a iluminar aspectos que durante mucho tiempo permanecieron en la sombra. Ese carácter forjado en la discreción y la resistencia se reflejó también en su vida personal, un terreno que Cilia Flores aprendió a proteger con el mismo celo con el que defendía sus posiciones públicas. Para entenderla hay que volver al núcleo familiar, a los vínculos que la acompañaron mucho antes de que su nombre resonara en Caracas y fuera del país. Sus padres, de origen humilde, llevaron una vida marcada por el trabajo constante y una ética severa. En la Caracas de los años 60, el hogar era un espacio de orden y normas claras. No se hablaba de política en voz alta, pero se vivía la realidad del país en cada decisión cotidiana. La figura materna, según antiguos vecinos de La Pastora, era exigente y reservada. La paterna, silenciosa y firme. Ese equilibrio entre rigor y silencio moldeó una manera de relacionarse que más tarde se haría evidente: cercanía controlada, afecto sin exhibición. Con el paso de los años y ya inmersa en el mundo universitario, su vida personal siguió un patrón similar. A finales de los años 70, mientras estudiaba Derecho en Caracas, Flores mantenía un círculo íntimo reducido. No era habitual verla en reuniones sociales numerosas. Prefería encuentros breves, conversaciones medidas y relaciones basadas en la confianza. Compañeros de aquella época recuerdan que hablaba poco de sí misma, pero escuchaba con atención. Esa reserva no era timidez, sino una forma de autoprotección aprendida. La maternidad llegó en un contexto ya marcado por responsabilidades públicas. Sus hijos crecieron lejos del foco mediático, especialmente durante los primeros años, cuando la familia aún podía desplazarse por Caracas sin la presión constante de la seguridad. Colegios privados, rutinas estrictas y una educación enfocada en la disciplina formaron parte de ese periodo.
Quienes compartieron espacios educativos con ellos recuerdan una madre presente, pero siempre discreta, que evitaba cualquier gesto que llamara la atención. Con el aumento del poder político en los años 2000, la vida familiar se replegó aún más. La residencia oficial y los espacios vigilados se convirtieron en escenarios habituales. La frontera entre lo personal y lo institucional comenzó a difuminarse, y esa transformación dejó huellas. Viejos conocidos señalarían más tarde que, a partir de entonces, el acceso a su entorno íntimo se volvió casi imposible. Las decisiones familiares pasaban por filtros de seguridad y confidencialidad. Sin embargo, en gestos mínimos se revelaban aspectos humanos que rara vez aparecían en público. Horarios adaptados para coincidir con sus hijos, viajes ajustados a calendarios escolares, silencios prolongados tras jornadas intensas. Eran señales discretas, casi invisibles, que hoy algunos interpretan como intentos de preservar normalidad en medio de una vida excepcionalmente expuesta. La relación con sus padres, ya mayores durante su etapa de mayor influencia, se mantuvo alejada de los medios. Visitas privadas, encuentros breves y una presencia constante pero silenciosa marcaron esos años. Analistas que han estudiado su trayectoria coinciden en que la familia fue siempre un refugio, no un escaparate. Y quizá por eso, muchos detalles solo han empezado a emerger ahora, cuando el pasado se revisa con otra mirada. Mientras el relato avanza y las capas se superponen, esta dimensión íntima añade matices a una figura acostumbrada a controlar cada espacio que habita. La historia continúa, y con ella nuevas revelaciones que conectan lo personal con lo político, sin romper el hilo que la ha definido desde el inicio. Esa vida íntima protegida y ese control constante del entorno se reflejan hoy en el estado de salud actual de Cilia Flores. Un aspecto que durante años permaneció fuera del foco público y que solo empezó a comentarse a partir de señales discretas, casi imperceptibles en su momento. No se trata de partes médicos ni diagnósticos oficiales, sino de observaciones cronológicas que, vistas en conjunto, dibujan una evolución silenciosa. A partir de 2019, durante actos oficiales en Caracas y desplazamientos protocolarios, algunos asistentes notaron cambios en el ritmo. Pausas más frecuentes, agendas más compactas, apariciones cuidadosamente medidas en tiempo. En eventos celebrados en el Palacio de Miraflores y en sesiones públicas, su presencia seguía siendo firme, pero el lenguaje corporal mostraba una economía de movimientos que contrastaba con etapas anteriores. En aquel momento, pocos repararon en ello. Hoy esos detalles adquieren otro significado. Durante 2020 y 2021, con la pandemia reconfigurando rutinas y protocolos, el repliegue fue general, pero en su caso se hizo más marcado. Reuniones reducidas, comparecencias breves y un énfasis en entornos controlados reforzaron la percepción de cuidado extremo. Observadores apuntaron a la gestión del estrés como prioridad. Horarios estrictos, desplazamientos limitados y un entorno inmediato estable. No eran señales alarmistas, sino indicios de una estrategia de preservación. En viajes internacionales y encuentros diplomáticos posteriores, celebrados en espacios de América Latina y con escalas cuidadosamente planificadas, se repitió el patrón: intervenciones precisas, discursos concisos y una retirada rápida del foco. El cansancio no se explicitaba, pero la contención era visible. En círculos cercanos se hablaba de la importancia del descanso y de rutinas constantes, un cambio respecto a los años de agendas interminables. Al revisar imágenes de archivo entre 2022 y 2024, analistas de comunicación subrayaron variaciones sutiles, expresiones más medidas, posturas que priorizan estabilidad, y una preferencia por espacios cerrados frente a escenarios multitudinarios. Nada de ello confirmaba un problema concreto, pero sí una adaptación. En retrospectiva, algunos recuerdan episodios de ausencias puntuales en actos que antes no se perdían, explicadas entonces por motivos logísticos. El contexto emocional también cuenta. Años de presión, exposición y responsabilidad dejan huella. Personas que han trabajado cerca señalan la relevancia de rutinas de silencio, tiempos sin cámaras y una disciplina estricta del día a día. Es en esos márgenes donde se cuida la energía, donde se prioriza la continuidad. La salud, entendida como equilibrio, aparece aquí como una construcción diaria más que como un titular. Hoy, la narrativa pública muestra una figura contenida, que administra presencia y palabra. Los indicios del pasado, pausas, ajustes, silencios, se leen ahora como capas de una misma historia, la de alguien que aprendió a resistir desde temprano y a protegerse cuando el entorno lo exige. No hay conclusiones definitivas, solo una secuencia de señales que, unidas, explican por qué cada aparición es medida y cada gesto, calculado.
Y mientras estas observaciones se entrelazan con el recorrido personal y político ya descrito, el relato sigue avanzando, abriendo nuevas preguntas sobre cómo el tiempo y la presión modelan a quienes han vivido siempre bajo el foco. Al unir las piezas, la infancia austera, la vida íntima protegida y las señales recientes, la trayectoria vital de Cilia Flores aparece como una secuencia continua, marcada por tiempos, lugares y decisiones que se encadenan sin estridencias. Su historia no avanza a saltos, sino por acumulación. Tras los años de formación en Caracas, la década de 1980 la encontró ya instalada en el mundo jurídico. Oficinas discretas, expedientes voluminosos y jornadas largas definieron un aprendizaje práctico que coincidió con una ciudad en transformación. En tribunales y despachos del centro de Caracas, quienes coincidieron con ella recuerdan una presencia constante y metódica. Las señales tempranas, orden extremo, memoria precisa, aversión a la improvisación, no llamaron la atención entonces, hoy se leen como rasgos fundacionales. El cambio de siglo aceleró el pulso. Con la reconfiguración del poder político, su figura se volvió más visible sin perder la cautela. Entre 2000 y 2004, los corredores institucionales se convirtieron en espacios de influencia silenciosa. No era solo la palabra pública, era el trabajo previo, la preparación de escenarios, la lectura minuciosa de reglamentos. Quienes la observaron de cerca señalan que la anticipación fue su ventaja, prever antes de hablar, asegurar antes de exponerse. El periodo 2005 a 2011 consolidó esa lógica. El Palacio Federal Legislativo no fue únicamente un edificio, fue un laboratorio de poder. Allí, sesiones prolongadas y decisiones complejas reforzaron una reputación de control. En retrospectiva, analistas destacan microseñales: la elección de tiempos, la gestión de silencios, la preferencia por acuerdos cerrados antes del debate abierto. Elementos que, años después, serían interpretados como claves de su durabilidad. Tras 2013, con el país entrando en una etapa distinta, su vida se movió entre Miraflores y una red de espacios cuidadosamente seleccionados. La exposición internacional aumentó, pero también lo hizo el blindaje. Viajes con agendas compactas, encuentros bilaterales en salas reducidas, discursos calibrados. La continuidad fue el objetivo, sostener presencia sin dispersión. Observadores recuerdan que, incluso en momentos de alta tensión, su expresión permanecía medida. A lo largo de 2016 a 2018, mientras el contexto interno se volvía más áspero, su rutina se cerró aún más. La administración del tiempo pasó a primer plano. Viejos conocidos notaron cambios, menos apariciones espontáneas, más preparación previa, una preferencia por interlocutores conocidos. Nada de esto fue anunciado. Se reveló con el tiempo, cuando el patrón se volvió evidente. El tramo reciente añadió nuevas capas. La experiencia acumulada se tradujo en economía de gestos y precisión narrativa. Las pausas, antes invisibles, se volvieron parte del método. En imágenes y registros de 2022 a 2024, la lectura atenta muestra coherencia. Cada intervención parece responder a una estrategia de conservación, de energía, de foco, de control, más que a una urgencia coyuntural. Así, su vida no se entiende como una suma de episodios aislados, sino como un hilo continuo donde lo personal y lo público se retroalimentan. Las dificultades iniciales enseñaron resistencia, el ascenso, anticipación, la madurez, administración del desgaste. Las señales que antes pasaron desapercibidas hoy encajan en una misma lógica. Avanzar sin anunciarse, sostener sin exhibirse, decidir antes de aparecer. Y mientras este recorrido sigue desplegándose, quedan aún capas por examinar, momentos, espacios y decisiones que continúan enlazándose sin romper el curso de una historia que permanece en movimiento. Siguiendo ese hilo que nunca se rompe, la vida de Cilia Flores continúa desplegándose como una sucesión de etapas, donde el contexto histórico y las decisiones personales se entrelazan de forma constante. No hay giros bruscos, sino transiciones calculadas, casi imperceptibles en su momento, pero evidentes cuando se observan con la distancia del tiempo. En los años posteriores a 2018, mientras Venezuela atravesaba uno de los periodos más complejos de su historia reciente, su figura permaneció en una posición clave, aunque cada vez más resguardada. Caracas ya no era la ciudad abierta de sus primeros años. Los desplazamientos eran más cortos, los espacios más cerrados y los interlocutores cuidadosamente seleccionados. El poder se ejercía desde la cercanía, no desde la exposición.
Antiguos funcionarios recuerdan reuniones discretas en oficinas interiores, lejos de los salones principales, donde las decisiones se maduraban antes de hacerse visibles. Con el paso del tiempo, su vida cotidiana se organizó alrededor de rutinas estrictas, madrugadas silenciosas, lecturas prolongadas, encuentros breves pero intensos. En este periodo, algunos colaboradores notaron una tendencia creciente a revisar el pasado. Documentos antiguos, expedientes de años clave, decisiones tomadas en momentos críticos. Hoy, ese gesto se interpreta como una forma de balance, aunque entonces pasó inadvertido. Los lugares también cuentan la historia. Residencias oficiales, espacios vigilados y trayectos repetidos formaron parte de un mapa personal reducido, casi invariable. En Miraflores, su presencia se volvió menos visible para el público, pero más constante para quienes formaban parte del núcleo cercano. La influencia no desapareció, se replegó. Este cambio, sutil pero profundo, es uno de los signos que ahora adquiere nuevo significado. Entre 2020 y 2022, el mundo exterior se ralentizó, y con él, los ritmos políticos. Para ella, ese paréntesis reforzó una manera de vivir ya conocida: control del tiempo, reducción del ruido, atención a los detalles. Viejos conocidos recuerdan que en ese periodo las conversaciones se volvieron más reflexivas, menos orientadas al corto plazo y más a la permanencia. Eran señales leves, casi íntimas, que hoy se leen como parte de una evolución personal. A medida que avanzaban los años, su historia se fue cargando de contrastes. La mujer que había aprendido a moverse con firmeza en espacios públicos ahora priorizaba la contención. Sin embargo, esa contención no implicaba retirada, sino adaptación. Analistas coinciden en que esta capacidad de ajuste ha sido una constante desde su juventud. Cambiar la forma sin alterar el fondo. La vida de Cilia Flores, vista en conjunto, parece marcada por una lógica interna que conecta cada etapa. La infancia difícil enseñó resistencia. La formación jurídica, método. El ascenso político, anticipación. Los años recientes, administración del desgaste y del silencio. Nada aparece aislado. Incluso los momentos de menor visibilidad encajan en una trayectoria donde cada decisión responde a experiencias previas. Mientras el tiempo sigue avanzando y nuevas interpretaciones emergen, su biografía continúa abierta, cargada de episodios que solo ahora comienzan a reinterpretarse a la luz de todo lo vivido. La historia sigue su curso, y aún quedan tramos por recorrer, capas por descifrar y señales por comprender. Siguiendo la continuidad de ese recorrido, la vida de Cilia Flores se entiende mejor cuando se observan los intersticios, esos momentos que no ocuparon titulares, pero que moldearon decisiones posteriores. A partir de 2019, mientras el país vivía tensiones múltiples, su agenda se reconfiguró con una precisión casi matemática. Caracas dejó de ser solo un centro operativo y pasó a ser un nodo entre otros espacios igualmente controlados, residencias, oficinas interiores y salas de reunión donde el tiempo parecía avanzar a otro ritmo. En 2020, con restricciones globales y rutinas alteradas, su día a día consolidó hábitos que ya existían. Lectura sistemática, revisión de documentos históricos y encuentros reducidos a lo esencial. Antiguos colaboradores recuerdan largos silencios previos a cualquier intervención, una señal temprana de que la palabra se administraba como un recurso escaso. Aquello que antes se interpretaba como reserva personal hoy se revela como método. Durante 2021, reaparecieron escenas breves pero significativas en actos institucionales, entradas discretas, saludos medidos, salidas sin demora. Analistas de comunicación observaron una coherencia nueva entre forma y fondo. El mensaje estaba en la duración, no en el volumen. En retrospectiva, esas apariciones funcionaron como marcas de continuidad, no de protagonismo. El bienio 2022 a 2023 añadió otra capa. La revisión del pasado se intensificó. Expedientes, resoluciones, decisiones clave de años anteriores. Personas del entorno hablan de una narrativa personal en construcción, como si cada documento ayudara a ordenar un mapa vital. Los lugares importaban: Miraflores, archivos institucionales, espacios donde la memoria se materializa en papel. Nada era casual. Cada consulta respondía a una lógica de encadenamiento. En 2024, los desplazamientos volvieron a programarse con una exactitud notable. Escalas cortas, tiempos calculados, reuniones en salas cerradas. La exposición se dosificó. Viejos conocidos notaron que la escucha había ganado terreno a la palabra, un cambio sutil respecto a etapas anteriores.
Esa inversión del rol, escuchar más, hablar menos, fue una de las señales que solo ahora se comprenden como parte de una evolución prolongada. A lo largo de estos años, su vida siguió un patrón reconocible: reducir el ruido para amplificar el control. La infancia enseñó resistencia, la formación jurídica, rigor, el ascenso político, anticipación. La etapa reciente, conservación. Cada fase dejó huellas que reaparecen transformadas en la siguiente. Las señales estaban ahí, dispersas en el tiempo, esperando ser conectadas. Así, la biografía no se cierra ni se detiene, avanza por acumulación, integrando pasado y presente en una misma línea de continuidad. Y mientras los días siguen sumando episodios, fechas, lugares, decisiones, el relato permanece abierto, dispuesto a revelar nuevas correspondencias entre lo vivido y lo que aún está por desplegarse. Manteniendo esa línea de continuidad, la vida de Cilia Flores se despliega también en los márgenes del poder. Allí donde las decisiones no se anuncian pero se preparan. Tras los años de máxima visibilidad, el periodo 2019 a 2021 consolidó una forma de estar que combinó presencia selectiva y trabajo de fondo. En Caracas, los encuentros se trasladaron a espacios interiores. Salas sin ventanas, mesas reducidas, documentos ordenados por capas temporales. Quienes asistieron a esas reuniones recuerdan un rasgo constante. La cronología importaba. Se revisaban antecedentes, se comparaban contextos, se buscaban patrones. A partir de 2022, la gestión del tiempo se volvió aún más precisa. Las agendas se diseñaban por bloques cortos. Las intervenciones públicas, cuando existían, eran funcionales, no expresivas. En actos conmemorativos y sesiones protocolarias, su participación se limitaba a momentos clave. Analistas notarían después que la duración del silencio entre apariciones decía tanto como la aparición misma. Era una forma de regular la expectativa. Los lugares volvieron a ser decisivos. Miraflores funcionó como eje, pero no como escaparate. Archivos, despachos secundarios y rutas internas delinearon un mapa cotidiano casi invariable. En ese circuito reducido, la repetición se convirtió en herramienta. Repetir trayectos, repetir horarios, repetir interlocutores. Con el tiempo, esa repetición construyó estabilidad en un entorno volátil. Señales tempranas de esta estrategia ya estaban presentes años antes, aunque pasaron inadvertidas. Durante 2023, se intensificó una práctica poco visible: la preparación retrospectiva. No se trataba de nostalgia, sino de método. Resoluciones de distintos años, decisiones adoptadas en contextos disímiles, relecturas de momentos críticos. Personas cercanas hablan de anotaciones marginales, de subrayados que conectaban épocas. Hoy, ese gesto se entiende como una manera de alinear pasado y presente para reducir la incertidumbre. En 2024, el patrón se mantuvo con ajustes mínimos. Desplazamientos breves, escalas calculadas, reuniones en espacios cerrados. La comunicación se volvió económica. Menos palabras, más precisión. Viejos conocidos observaron que la escucha ocupaba el centro de la escena. Ese cambio, escuchar para decidir, contrasta con etapas anteriores, pero encaja con una biografía que ha sabido modular su forma sin alterar su lógica. Mirada en conjunto, su vida aparece como un sistema de capas. Cada etapa deja residuos que reaparecen transformados. La disciplina temprana se vuelve control del tiempo. La formación jurídica, lectura del contexto. La exposición, dosificación. Las señales estaban dispersas. Pausas, rutinas, silencios, repeticiones. Solo al unirlas se entiende la continuidad. Así el relato sigue avanzando sin cierres abruptos. Fechas y lugares, Caracas, Miraflores, archivos, salas interiores, se encadenan en una misma línea. Y mientras nuevas jornadas se suman a la cronología, la biografía permanece abierta, acumulando indicios que conectan lo vivido con lo que aún está por desplegarse. Siguiendo ese trayecto sin rupturas, la vida de Cilia Flores se define también por los periodos de tránsito, aquellos en los que el escenario cambia sin anuncios formales. Tras años de centralidad, entre 2021 y 2022 se consolidó una dinámica de presencia intermitente, no ausente, sino dosificada. En Caracas los recorridos se acortaron, los espacios más interiores, los tiempos estrictamente medidos. Viejos colaboradores recuerdan que la puntualidad pasó a ser un mensaje en sí mismo.
A lo largo de 2022, ciertos gestos comenzaron a adquirir un nuevo significado. Reuniones convocadas con antelación mínima, agendas enviadas por tramos horarios, documentos preparados en versiones sucesivas. La iteración, revisar, ajustar, volver a revisar, se convirtió en norma. Años atrás, esa minuciosidad se atribuía al rigor jurídico. Hoy se interpreta como una estrategia de control del desgaste. Los lugares volvieron a hablar. En Miraflores, el uso de salas secundarias y circuitos internos se intensificó. No era un repliegue, sino un cambio de foco. Allí, lejos del tránsito público, se afinaban decisiones con una lógica de continuidad. Quienes estuvieron presentes describen un ambiente de concentración silenciosa, donde el intercambio era breve y preciso. Señales de esta preferencia ya habían aparecido años antes, aunque pasaron desapercibidas. Durante 2023, la cronología personal se enriqueció con marcadores discretos, aniversarios internos, fechas clave subrayadas en agendas privadas, referencias a episodios pasados en conversaciones cerradas. No eran evocaciones públicas, sino anclas temporales. Analistas que han reconstruido ese periodo señalan que esta atención al tiempo propio funcionó como un método para ordenar prioridades en un contexto volátil. En 2024, el patrón se sostuvo con una coherencia notable. Los desplazamientos se planificaron por ventanas cortas, las reuniones por objetivos concretos. La comunicación se volvió funcional. Mensajes concisos, silencios prolongados entre intervenciones. Antiguos conocidos notaron que la observación había ganado peso frente a la exposición. Ese desplazamiento, del decir al mirar, conecta con rasgos tempranos de su carácter, visibles desde la infancia. Mirada en conjunto, su vida se organiza como una secuencia de ajustes finos. La disciplina inicial se transformó en gestión del tiempo, la formación en lectura del contexto, la visibilidad en dosificación. Las señales estaban ahí. Pausas, repeticiones, rutas internas, agendas fragmentadas. Solo al enlazarlas aparece la lógica de continuidad. Así, el relato sigue avanzando por acumulación, integrando fechas, espacios y decisiones sin cerrar el arco. La biografía permanece en movimiento, sumando indicios que conectan lo vivido con lo que aún está por desplegarse, sin necesidad de un cierre que interrumpa el curso de una historia que continúa. Siguiendo esa progresión silenciosa, la vida de Cilia Flores continúa articulándose a través de momentos de ajuste interno, etapas en las que el cambio no se anuncia, pero se siente. A partir de 2022, mientras el país experimentaba transformaciones en múltiples frentes, su rutina personal y política mostró una coherencia férrea, como si cada día estuviera diseñado para sostener una estructura ya probada. En Caracas, el ritmo cotidiano se volvió casi invariable. Despertar temprano, revisión de informes, encuentros breves con interlocutores conocidos y una clara preferencia por espacios cerrados y controlados. No había improvisación. Personas del entorno recuerdan que incluso los trayectos dentro de edificios oficiales se repetían con exactitud, como si la repetición fuera una forma de anclaje. Ese hábito, que en el pasado parecía una simple cuestión logística, hoy se interpreta como una estrategia para mantener estabilidad en contextos cambiantes. Durante 2023, comenzaron a destacarse señales aún más sutiles. En reuniones privadas, se hacía referencia a episodios lejanos en el tiempo, decisiones tomadas años atrás, escenarios que no se materializaron, alternativas descartadas. No era nostalgia, sino evaluación retrospectiva. Analistas que han estudiado este periodo coinciden en que esa revisión constante del pasado funcionaba como una herramienta para reducir incertidumbre y reforzar convicciones. Los lugares siguieron desempeñando un papel central. Miraflores, más que un símbolo, operaba como un espacio de continuidad. Allí, en despachos secundarios y corredores internos, se mantenían conversaciones lejos del foco público. Viejos colaboradores recuerdan largos silencios antes de cualquier conclusión. Una práctica que ya había aparecido en etapas anteriores, pero que ahora se volvió sistemática. El silencio en este contexto no era ausencia, sino preparación. A lo largo de 2024, la pauta se sostuvo con mínimos ajustes. La agenda se organizaba por bloques cortos, intercalados con pausas definidas. La exposición pública, cuando ocurría, era puntual y medida. Observadores atentos notaron que la duración de las intervenciones se redujo, mientras aumentaría la densidad del contenido. Ese equilibrio entre brevedad y precisión reflejaba una madurez construida con el tiempo.
En paralelo, la dimensión personal seguía marcada por rutinas estables, lecturas prolongadas, revisión de documentos históricos y un contacto limitado pero constante con un círculo íntimo reducido. Personas cercanas describen un ambiente de orden meticuloso, donde cada objeto, cada horario y cada encuentro tenían un lugar definido. Las señales tempranas de esta necesidad de orden ya estaban presentes décadas atrás, aunque solo ahora se perciben con claridad. Vista en conjunto, su vida no se explica por episodios aislados, sino por una lógica de continuidad que atraviesa los años. La infancia enseñó a resistir, la juventud a observar, la madurez a administrar. Cada etapa dejó huellas que reaparecen transformadas en la siguiente. Nada surge de la nada, todo se acumula, se adapta y se integra. Así, mientras las fechas avanzan y los escenarios cambian, la biografía sigue desplegándose sin rupturas evidentes. Los indicios, pausas, silencios, repeticiones, revisiones, continúan sumándose a una cronología que permanece abierta, conectando pasado y presente en un mismo movimiento constante.